Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y es el episodio del lunes en Libertad Bajo Palabra, como siempre durante esta temporada en la señal de la radio Miraflores Televisión. En esta ocasión vamos a conversar con dos integrantes del movimiento Urcututu, que es uno de los grupos poéticos de la Amazonía más connotados a tales extremos, que nuestros dos invitados han sido sendos ganadores del premio en el año 86 y el año 91. Me refiero a Carlos Reyes Ramírez y a Ana Varela Tafur. Lamentablemente, por las condiciones tan graves que padece nuestro país en el orden político, voy a hacer una introducción breve, porque corresponde que se haga acerca de lo que está pasando, y luego vamos a conversar, por supuesto, largo y tendido sobre los dos personajes de los cuales ya he hecho mención. Se está discutiendo mucho en conspiraciones acerca de quién, hay muchas discusiones y hay una pola mucho menos, así que no hay ninguna posibilidad de celebrar. Y eso también porque nadie da de algún enfrentamiento y que la gente lo tenga muy en claro. Para el día de ayer llegaron a todos los propalados por uno. Eso debe indicar algo que también para quien conoce al menos algún detalle de cómo se distribuye la publicidad estatal en estos medios de prensa, entenderá que se asciende a millones, por lo cual se ve casi como una renta del Estado en estos canales y programas de análisis político de los domingos que pues no llevan a ninguna parte. Los audios que se han propalado, como no, son objeto de vergüenza y son objeto de chisme y morbo. Hay asuntos turbios ya que parece que hasta están involucrados en temas ya de cama, que eso no lo vamos a comentar, no viene al caso. Pero los asuntos de fondo en estos dimes y diretes que se han propalado no se deslegitiman por la calidad de las personas que los están emitiendo. Eso es algo que siempre debe tenerse en cuenta, porque si un delincuente llega y hace una denuncia que lo están matando a algún vecino en la esquina, no porque te lo dice un delincuente vas a dejar de asistir a la persona que se está matando o vas a cortar el efecto que tiene este delito sobre la gente. Yo considero que algo muy parecido está sucediendo ahora, que se quiere ver que en Richard Swing una persona que quizás pueda ser, o que alguien lo pueda considerar que sea de lo peor, pero están hablando de algunas cosas que deben someterse no solamente a una investigación fiscal, porque hay una obstrucción a la justicia y hay una modificación de pruebas en la comisión de algunos delitos, sino que además, una vez que han vinculado ya al actual presidente del Congreso en esta suposición de que hay un golpe de Estado, cabe recordar que la vacancia, así tal cual la están proponiendo, ha tenido ya dos antecedentes. El caso de Kuczynski, que a fin de cuentas no se dio porque renunció, y el caso de Alberto Fujimori. Y estamos hablando de una actualidad de hace 20 años. Entonces, los constitucionalistas que se van hasta el siglo XIX para tratar de hacer entender, entre comillas, a las personas que la incapacidad moral solamente tiene que ver con algo de fría y la psicología, es decir, el mental, pues no tiene nada que hacer, pues las instituciones se van perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, para este momento, la vacancia presidencial es absoluta, no tiene legitimidad de hace muchísimo tiempo, dicho por su condición. Fue un pedestal. El Congreso mismo puede ser prácticamente, pero esa es la circunstancia con el golpe de Estado. Este inepto de llamar a la gente que está en las Fuerzas Armadas y si siquiera se ha terminado de propalar exactamente qué cosa conversaban, no se debe a que se haya estado procurando ningún golpe de Estado. Acá se ha dado un
elemento de control político y de sanción para lo que así ha sido establecida la vacancia presidencial desde un primer momento en el país y en los países donde ésta se dio. Entonces, acá hay gente que dice que cómo es posible que quieran hacer un control político en las acciones del presidente. Bueno, para eso está. Ahora, el Congreso no les parece que tenga las competencias debidas, pues entérese que Vizcarra tampoco. O sea, en este momento el Perú es uno de los países más damnificados a nivel mundial por los efectos del coronavirus. ¿Qué cosa están defendiendo a Vizcarra? Yo estoy de acuerdo que Vizcarra, Merino, en general, todos los que tienen un cargo público ahora, bueno, no deberían tener ninguna competencia. Están desgraciadamente ejerciendo esas funciones porque ahí se les ha colocado gracias al marco en el cual el sistema les ha posibilitado su acceso al poder. Ya lo hemos conversado otras veces, pero ese es el problema. Entonces, acá el ciudadano en general no se va a ver perjudicado en mayor o menor medida porque tomen acciones Vizcarra o porque tome acciones Merino. En todo caso, el problema se viene dentro de poco más de medio año, que son las elecciones, y si no surge verdaderamente un movimiento político de las bases mismas de la ciudadanía, todos los partidos que ahora están en componendas no ofrecen ninguna alternativa de beneficio para nadie. Acción Popular, que hasta hace unas semanas o un par de meses se consideraba una muy buena opción por varios analistas como Alberto Vergara y otros estudiosos de la ciencia política desde una perspectiva académica, ¿no? Se ve absolutamente en el descrédito. Pero yo quisiera agregar que no solamente están en el descrédito por la cantidad de representantes que tienen ahora, sino que en ningún momento Acción Popular ha tenido ningún beneficio para el país. O sea, ¿qué cosa fue Fernando Belaúnde Terry, además, por supuesto, de un hombre digno? Quizás sus seguidores dirán que entre tanto delincuente que está metido en política, ser un hombre honesto es un mérito. No lo niego, es un mérito, pero no hay ninguna visión de Fernando Belaúnde que haya ido adelante, ¿no? Como él decía, respecto de lo que habían pensado los políticos anteriores a él. Por ejemplo, ¿qué cosa ha significado la visión de país que tenía Fernando Belaúnde respecto de la visión que, por ejemplo, tenía el APRA? En su momento se le opusieron totalmente, inclusive en su primer gobierno, porque prácticamente representaba una manifestación aprista sin tener a Aya de la Torre y a los otros cabecillas de ese partido en esa época, ¿no? O a los otros representantes que tenían importancia en aquellas épocas. Luego, durante su segundo gobierno, la corrupción imperante que hubo, el mal manejo de todos los temas que correspondían al orden social de la acción popular respecto de lo que es el Estado. Todos los temas importantes de acción popular respecto de lo que es el Estado. El país, el futuro, ninguna otra cosa. Por eso a mí me sorprende mucho que se ejecuten tantos halagos a la figura de Belaúnde cuando no es un hombre honesto, pero está tan equivocado, tan errado y tan el poder en el país. Decir no hay respecto de Acción Popular. Ahora, respecto de los otros partidos, pues son verdaderamente una oposición más que lo de quienes manejan
básicamente la gente que entra aquí verdaderamente manejan verdaderamente una olla de supuestos lobbies. Acá básicamente la gente que entra a hacer puede tener consecuencias de nuestra inestabilidad. Pero ¿qué nos ha demostrado esta pandemia? Punto. Al grueso de la población tiene una mayor repercusión, no ha habido mayor inaugurado cualquier cantidad de colegios y no erario público. Aquí no es de la cual ya Vizcarra y su gente se han vuelto especialistas, pues el mismo Vizcarra estuvo involucrado en el tema del aeropuerto de Chinchero cuando él tuvo a su cargo precisamente esta cartera de transportes y comunicaciones. Ahora, para finalizar, yo creo que uno de los mayores bochornos y papelones que ha hecho un partido político que está en ejercicio de funciones en el Congreso es el Partido Morado. Porque aquí se habla de que con la democracia no se negocia y que hay que defender a la democracia y tal, como si Vizcarra fuera un representante de la democracia y como si el Partido Morado fuera un partido verdaderamente independiente y no el partido que ha servido a Vizcarra desde las elecciones del 26 de enero, prácticamente como si fuese un partido oficialista, ¿no? Entonces, la defensa que hacen los integrantes del Partido Morado es uno de los mayores desaciertos y vergüenzas que se han visto en la política reciente. Entonces, tengan mucho cuidado quienes están atendiendo al programa en este momento acerca de tener en consideración lo que pueda provenir de toda esta clase de partidos. Por supuesto, estamos a medio año de las elecciones y quizás la gente debería guardarse muy bien de dar su voto a cualquiera como se ha venido haciendo en los últimos años. Eso es todo lo que había que comentar acerca del desorden político actual y ahora vamos a conversar con nuestros dos invitados, como dije al inicio de esta presentación. Adelante, Radio Miraflores. Vamos.
Buenas noches. Entonces, en este bloque, que es el bloque final del programa, vamos a conversar con los dos connotados poetas amazónicos, de los que ya había hecho mención hace unos minutos. Ana Varela Tafur y Carlos Reyes Ramírez. Bienvenidos a Libertad Bajo Palabra. Muchas gracias, Percy, por esta invitación. Carlos. Gracias, sí. Muchas gracias, Percy, por la invitación. Estamos felices de estar en este momento con ustedes. La verdad que es un gran gusto que puedan participar del programa porque la Amazonía es una zona con muchas complicaciones. Se han dado en el proceso histórico que tenemos desde que somos una república, ¿no? Entre comillas, bastantes fricciones en la Amazonía y pese a cierto, no sería desamparo, pero hay como una desidia capitalina respecto de la Amazonía, hay un fuerte sentimiento nacionalista, creo, dentro de lo que yo conozco, ¿no? Se ha manifestado en diversas ocasiones. Ustedes fundan Urcututu a inicio de los años 80, una época también convulsa, precisamente en Loreto. A ver, coménteme cuáles han sido sus sentires acerca de esta realidad de la Amazonía y su vinculación con sus propias propuestas y sus manifiestos poéticos políticos, que son algunos, según lo que yo he podido revisar. Adelante. Ana. Bueno, sí, adelante, díganme, por favor. Sí. Bueno, el Grupo Urcututu, gracias por la pregunta, Percy. El Grupo Urcututu se formó en el año 1979 y se formó primero como un grupo de teatro y lo creó el movimiento, este grupo o movimiento que después fue un movimiento cultural, se creó por la iniciativa de Manuel Luna Mendoza, un actor cusqueño que llegó a Iquitos, y junto con Pedro Vargas y otros actores locales de Iquitos crearon una obra de teatro, El Llanto Verde de 1900, que se basaba esta obra de teatro en los episodios de las cruentas enfrentamientos, ¿no? Y los momentos de terror que se vivió en el Putumayo durante la época del caucho, a principios del siglo XX, ¿no? Y luego después nos convocaron, nosotros nos encontramos, Carlos Pérez y yo nos encontramos en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Nos habíamos reunido muy pocas veces, pero poco a poco nos dimos cuenta de que teníamos una cosa en común, que nos gustaba leer poesía y que escribíamos, ¿no? Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Manuel Luna Mendoza, nos incorporamos, ¿no?, al grupo Urcututu para formar este grupo de una forma más amplia y organizar recitales, empezar a publicar una revista que era un formato de papel bond pequeño, una revista de nombre Carachama, exactamente, ¿no? Entonces, poco a poco nosotros nos fuimos, yo creo, luego Carlos me puede complementar en esta historia de Urcututu, nos fuimos nosotros poco a poco dando cuenta de que habían tantas cosas, no solamente en la universidad que estaban pasando, sino que también en Iquitos se estaba reclamando por el canon petrolero, habían luchas muy fuertes a nivel digamos, de reclamos políticos contra el centralismo de Lima, ¿no? Entonces, nuestra poesía de alguna forma se encuentra en un momento político de gran efervescencia, y nosotros éramos jóvenes, ¿no? Y también queríamos de alguna forma el cambio. Entonces, propugnábamos un cambio radical, no solamente a nivel político de la Amazonía, de nuestro lugar donde vivíamos, sino también a nivel de la poesía. Entonces tenemos propuestas en varios campos, digamos, ¿no? Y es más o menos un poco la historia, y luego aparecieron los libros y los recitales, y poco a poco seguimos avanzando. Y también, claro, los premios también fueron muy importantes, pero sobre todo yo creo que a Urcututu lo que más nos unió fue la dedicación exclusiva que tuvimos a la poesía en esos años juveniles, y también todo este movimiento político y movimiento de activismo social que se produjo en Loreto en los años 80. Muy bien, Ana. Carlos, ¿tu parecer? Es cierto, yo creo que algo que jugó de una manera importante para
para unirnos en este grupo, creo que ha sido la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ¿no? Nosotros nos conocemos justamente, como bien lo ha mencionado Ana Varela, nos conocemos en la universidad. Bueno, como tú conoces, Percy, yo soy biólogo, Percy Vilches Vela, que también es miembro de Urcututu, él también estudió biología conmigo, ingresamos juntos, solo que él no terminó la carrera y se dedicó enteramente a la literatura como hasta ahora, ¿no? Ana, pues ella es ingeniera química, bueno, es bachiller en ingeniería química, pero después estudió literatura, ahora es doctora en literatura por la Universidad de Davis. Entonces, este lugar, este espacio, un espacio en donde, digamos que se conjugaba una serie de movimientos, no solamente, digamos, políticos, sino también había diferentes grupos que también leían poesía, trataban de hacer actividades culturales, artísticas. Fue un epicentro importante para la consolidación de Urcututu. Ahí nace Urcututu, ¿no? Urcututu nace en la universidad. Por eso es que Luis Hernán Ramírez, en un artículo que hizo de otros hace mucho tiempo, él hace una mención bien importante del papel que jugó la UNAP, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la consolidación del grupo Urcututu. Es bien cierto, nosotros cuando nos fundamos éramos no solamente poetas ni narradores, había actores de teatro, había hasta pintores. Recuerdo un pintor o dos que también participaban del grupo, y nuestra idea era hacer una cosa mayor, porque queríamos que también intervengan gente que hacía música, ¿no? Éramos jóvenes, valga la palabra, ¿no? Éramos bastante jóvenes, teníamos ganas de hacer un cambio en esto. Yo no sé si lo hemos logrado con nuestros libros, pero yo creo que por lo menos lo intentamos y seguimos intentándolo porque Urcututu está vigente en la medida en que estamos juntos pensando, publicando cosas, publicando manifiestos y publicando libros. Si la cosa va como va, entonces yo pienso que este año terminaremos libros y vamos a publicar. El Bicentenario tiene que encontrarnos con libros nuevos. Qué bueno. El Bicentenario, ¿no? Qué complicado lo del Bicentenario, pero sí, bueno, vamos a ver. Urcututu, de repente tienen alguna anécdota que referir inclusive sobre el nombre, porque Urcututu es una lechuza que tiene un canto singular, ¿no? O sea, ¿por qué se fueron por esta denominación? ¿Qué les atrajo a ver del Urcututu? Bueno, este nombre lo puso Manuel Luna Mendoza, y yo recuerdo haberle preguntado alguna vez por qué Urcututu, ¿no? Urcututu es una voz onomatopéica, ¿no?, del búho amazónico, y muchas comunidades indígenas consideran que el búho es el animal de la sabiduría. Claro. Entonces, entonces de allí, pienso que esa respuesta me parece una respuesta muy acertada, y creo que de allí Urcututu también es como una voz que se escucha en las noches, ¿verdad? Cuando estás en el bosque, se escucha este canto del búho, Urcutututututu. Tiene sonido, tiene eco, pero también refiere a una sabiduría del pueblo, ¿no? La sabiduría de los amazónicos y las amazónicas. Esto me interesa remarcar de que me hablen los poetas de una ambición acerca de la sabiduría. Porque así como va la poesía, pareciera que en la poesía puede entrar cualquier cosa y a veces ya se producen solamente fricciones lingüísticas, que a veces hay gente que puede tener algún acierto, ¿no? Hay una gracia, ¿no?, ornamental, ¿no?, estética, pero que no tiene un mayor trasfondo. Es interesante, quizás por su formación científica, ¿no?, que han tenido esta formación científica, que pueden vincular el ejercicio de la poesía con una búsqueda de un saber, de una sabiduría, ¿no?, que puede arrancar por la cosa tradicional de los pueblos amazónicos, pero supongo que en el fondo también está el otro episteme occidental, ¿no?, porque a fin de cuentas hace poesía en español, o también han hecho introducción a los lenguajes de la Amazonía.
A ver, ¿Sí? ¿Está todo bien? A ver, nosotros vamos. hemos trabajado la poesía eh, desde diferentes aspectos en realidad. Yo creo que nuestra poesía, la poesía de Ana, la poesía de Percy, de alguna manera está ligada a los contextos social que ha vivido y los procesos que han pasado por la Amazonía, ¿no? Eh, ya se ha mencionado los boones, el boom petrolero, el boom del caucho, el boom de los recursos hidrobiológicos, peces ornamentales, por ejemplo. Y lo que tenemos como resultado después del boom es los boones en realidad traen pobreza. Se ha tenido muchos años de extracción petrolera, pero si usted visitaría los lugares en donde se ha extraído el petróleo y encuentra una pobreza, entonces el reflejo de esa extracción no se refleja en el desarrollo de esos pueblos. Entonces nosotros vivimos ese tipo de contexto y nuestra poesía responde a eso. Con Es el lo que le estar pasa a todo el país, ¿no? Es lo que exactamente, comentaba al inicio del exactamente, programa, ¿no? sí, El crecimiento económico de los últimos exactamente. años no ha revertido en el beneficio de la gente. Ese es un drama enteramente nacional. Ustedes lo toman partiendo de la Amazonía. Entonces vamos a recapitular casualmente también lo que les decía al inicio acerca de la Amazonía. Ustedes han sentido entonces esta decisión que se hace entre el mundo de la capital y el mundo de la Amazonía, que tiene una frontera tan grande, ¿no? ¿Cómo es que se gesta el sentimiento de pertenencia al país? Casualmente en zonas como la que me estás comentando, Carlos, que han tenido un gran proceso de extracción de materias primas, pero que todos esos beneficios no se han quedado con la comunidad. ¿Cómo es posible que la gente siga creyendo en el Perú? Me parece heroico que haya ese sentimiento. Coméntenme un poco, por favor, para conocimiento de todos los espectadores, ¿no? Bueno, hay elementos en la historia que nos unen como peruanos. Sin embargo, esos mismos elementos históricos también nos separan, ¿no? Ha habido intentos, la Amazonía siempre se ha visto como un espacio para colonizar, ¿no? Desde la República, la consolidación de la República durante el periodo del Perú aristocrático, se pensaba siempre en la Amazonía como la montaña, ¿no? Como el Dorado, un lugar, un espacio vacío, ¿no? Era desconocer a los habitantes en primer lugar, ¿no? Era un desconocimiento de unas comunidades con saberes, con tradiciones, con culturas, con conocimientos profundos del medio ambiente. Entonces, ese territorio llamado Amazonía, que es muy vasto, ¿no? Es el territorio más vasto del país. El Perú aristocrático de fines del siglo XIX, principios del XX, lo vio como un espacio vacío, poblado de salvajes, poblado de personas ignorantes que vivían ahistóricos, ¿no? Entonces, lo único que se pensó fue entrar a ese territorio, llevar un pensamiento civilizatorio para poder encontrar un discurso que cimente las bases de un supuesto progreso el que nunca ha llegado. O sea, Perú es un país que, digamos, la Amazonía fue el espacio el más abandonado, el más periférico, el más, en términos El más mutilado también. Se Totalmente, mutilaron zonas inmensas, ¿no? exactamente, se ha mutilado mucho. Y de alguna forma, yo creo que hemos sentido este golpe, este abandono, esta indiferencia, este rechazo por ser amazónicos, por ser diferentes, por no ser como los modelos occidentales prefieren. O sea, se ha mantenido un olvido histórico y un rechazo a las formas culturales, a los saberes ancestrales de los amazónicos a las amazónicas. Y nuestra poesía también de alguna forma refleja eso. Y aquí No, quiero claro. solamente mencionar una cosa pequeña. Creo que nuestra poesía, como la poesía de Carlos y de Percy y la mía, también recogen los saberes orales, ¿no? La oralidad. En el caso de Carlos Reyes, la abuela María, a quien yo conocí, ¿no? Ella era una fuente oral viva de comunicar historias, de comunicar
una serie de asuntos que pasaron en Requena, ¿no? El pasado de Requena. Lo mismo con Percy, lo mismo conmigo. O sea, la historia oral es la que más se ha mantenido y esa es la que nos subsiste a nosotros, digamos, de alguna forma, como personas, como peruanos. Pero esto no quiere decir que aún no nos sentimos, yo al menos me siento todavía como que la Amazonía sigue siendo un espacio profundamente, casi como, no solamente separado del resto del país, pero ignorado, ¿no? Y Nos muchas dijo veces Alan García en despreciado. Bagua, ¿no? Habló que Exacto, había unos ciudadanos de segunda clase, así es. que fue algo terrible, ¿no? Así es. Eso no ha cambiado mucho, Percy. Lamentablemente, eso sigue vigente. Es un pensamiento colonialista muy profundo. El mismo Mariátegui dijo, ¿no? Que el Perú, la Amazonía el Perú ve a la Amazonía como un espacio colonial. Bien, muy fuerte lo que me comentas. A ver, esto me da que hacer respecto de ustedes que son francamente unos poetas, como decía, connotados, han ganado los premios más importantes dentro del orbe del país, ¿no? El premio Copé. Si no me equivoco, Carlos, el año 86, Ana, tú en el año 91, ¿no? Pese a ello, ¿cuál es la visión, a ver, del posicionamiento que ustedes mismos ocupan en el canon, digamos, de la poesía actual? Ustedes, hay bastantes investigaciones acerca de lo que corresponde a sus obras, quizás tengan la sensación que de no ser amazónicos habrían recibido mucha más atención. Es algo de lo que a veces, digamos, no se quejan, pero reclaman los autores que no pertenecen al gremio de la capital o que inclusive dentro de la capital no pertenecen a una clase social más privilegiada, ¿no? Por ejemplo, a mí de la Amazonía, lo de César Calvo de Araujo, siempre me llama la atención y digo, bueno, por ahí cuántos otros pintores habrá como él, ¿no? Pero no se conoce más. Díganme ustedes, por favor, a ver, su percepción personal, ¿no? Percy, lo que yo creo es que nosotros somos poetas de una región vasta, como se ha dicho, más del 60% más o menos del Perú es Amazonía, pero hemos ganado los premios Copés, como tú mismo lo has dicho, pero seguimos siendo poetas provincianos y seguimos, digamos, todavía estamos en el ámbito de nuestras regiones, el canon poético nacional, por decir de una manera, si bien es cierto nos reconocen, pero digamos estamos lejos del epicentro en donde se desarrollan las actividades culturales con mucha más frecuencia, ¿no? Y eso de pronto es una desventaja con respecto a los poetas provincianos que viven en la capital de la República. A ver, nosotros hemos ganado el Copé desde la ciudad de Iquitos. Nadie nos conocía, no teníamos a nadie quien pueda abogar por nosotros. Es el caso de Ana y es el caso mío. Se dice que antes ganaron los premios aquellas personas, provincianos, por cierto, algunos, pero que estaban de alguna manera en el círculo, en Lima, eran conocidos, ¿no? Entonces con nosotros creo que hay un cierto quiebre en eso, ¿no? Y de alguna manera es el reconocimiento al Perú de adentro. Y eso es reconfortante. Aparecemos en antologías, aparecemos en algunas cosas. De pronto es necesario, digamos, una manera diferente de ver a los escritores del Perú profundo, como se dice, el Perú interno, ¿no? Y que se está despertando. Yo he visto en estos tiempos últimos una manera interesante por visibilizar a los escritores de la Amazonía. Y en esto juega papeles importantes investigadores de la Católica, la Casa misma de la literatura peruana, que ha hecho una exposición el año pasado para visibilizar a los escritores, una cosa muy interesante, muy bonita, que se hizo en Lima y que también se trajo una cosa
parecida a la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces hay cosas que se está haciendo por, digamos, por la región, por la Amazonía, y entiendo que también por otros lugares, ¿no? Eso en realidad hay que rescatar, ¿no? Entonces se está abriendo las posibilidades para que los escritores que han estado escondidos, como tú mismo has dicho, el caso del pintor César Calvo de Araujo, que habrá muchos pintores de ese mismo nivel en otros lugares, pero que no han tenido acceso, digamos, a poder ser conocidos en otros lugares del Perú, ¿no? Bueno, y además en el caso de Ana, que fue la primera mujer que ganó el premio Copé, ¿qué impacto tuvo eso bueno, desde esta singularidad, ¿no? Que es el aporte de ser la primera mujer que fue premiada, ¿no? ¿Cómo sentiste eso, Ana? Bueno, en primer lugar, cuando me llamaron de Petroperú, yo estaba sorprendida. Fue claro, una reacción de gran felicidad. A partir de este premio, he tenido la oportunidad de viajar un poco, se me invitaba a participar en recitales, he sido incluida en algunas antologías, y creo que mi experiencia saliendo de la Amazonía como una mujer que escribía poesía en una ciudad donde prácticamente no habían librerías, hasta ahora carecemos de librerías, y eso es también parte de nuestro encuentro en Urcututu. Nosotros leíamos mucho El Caballo Rojo, porque llegaba este periódico los domingos con el diario Marca, y era prácticamente una revista de literatura, de política, de historia, que nos ayudó mucho. Entonces, para mí, ganar ese premio, habiendo tenido fuentes de Caballo Rojo, leía de vez en cuando algunas cosas en las antologías de poesía que llegaban a Iquitos por las manos de otros poetas. Luis Hernán Ramírez nos traía libros de vez en cuando, ¿no? Germán Lequerica, un poeta que tenía una buena biblioteca también. Y para mí fue una satisfacción grande saber que era la primera mujer y que había salido de la Amazonía, sin más referentes que mis propios referentes locales y algunas cosas que hemos leído juntos, y que además fue una participación de último minuto, ¿no? O sea, yo había hecho un viaje largo, y después dije, yo después de este viaje largo de 2 años por la Amazonía, tengo que escribir un libro. Y mientras viajaba, escribía, tomaba notas, y escribía otra vez, corregía, y dije, hay una convocatoria del COPE, había visto un afiche de Petroperú, y dije, bueno, voy a enviar mi libro. Por eso cuando me llamaron y me dijeron que querían hablar conmigo, yo dije, el COPE, ya me había olvidado que había participado, porque después de unos meses me dijeron, no ganaste el tercero, no ganaste el segundo. Yo dije, entonces una mención rosa. No, ganaste el primer lugar. Y después, o sea, fue como una sorpresa inmensa, y reconozco que el COPE es un premio muy valioso en el Perú, y además que abre muchas puertas, y no solamente nos mencionan en algunos lugares, en algunas antologías, sino que también creo que poco a poco nuestra presencia en la poesía, la presencia de Urcututo, es cada vez más visible, y cada vez más nos sentimos, yo creo, de alguna forma incorporados a la literatura nacional, ¿no? Tu libro se tituló Lo que no veo en visiones, si no me equivoco. Sí, ese fue el título. Bueno, ahorita vamos a pasar para conversar un párrafo con Carlos y luego retomamos acerca de los contenidos, porque sí es una de las zonas del país que puede producir precisamente un gran encantamiento a la vista, debe ser pues las inmensidades de la Amazonía, ¿no? A ver, Carlos, y en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso desde que se dio tu premiación y luego tu evolución como gestor cultural, inclusive con tu propio ejercicio profesional, que eres un biólogo, ¿no? Estás entrometido en un campo de estudio que es prácticamente toda la Amazonía. A ver, coméntanos, Carlos. Bueno, si bien tú lo has dicho, Percy, yo gané el premio Copé el 86, tenía 24 años, era muy joven. Entonces, igual, me llamaron y me dijeron, pues, que señor, usted ha ganado el Copé, ¿no? Entonces, y un amigo, Percy Vilches Vela, que éramos jóvenes para aquella época, llegó a mi casa en la mañana, muy tempranito, con el diario La República, donde había salido la noticia, y
y nos alegramos, pues nos pusimos muy felices, ¿no? Porque realmente ganar un primer premio es bastante alentador, ¿no? Sobre todo cuando estás lejos de lo que tú crees que son cosas que uno puede digamos, ganar, ¿no? Y a partir de eso, creo que uno agarra una responsabilidad. Yo en realidad veo que hay mucha gente que se dedica a la poesía ahora, muchos jóvenes quieren escribir poesía, ¿no? Y es como alguna vez dijo el Antonio Cisneros, dijo, esta es una actividad que no da fama, ni gloria, ni dinero, y no sé por qué tanta gente quiere ser poeta, ¿no? Entonces, bueno, pues algo tendrá la poesía, ¿no? Tendrá, digamos, ese elemento que hace que la gente quiera hacerlo porque se sentirá mejor, porque con poesía el mundo definitivamente es mejor, ¿no? Entonces, agarré una responsabilidad realmente. Y yo voy a confesar algo ahora, en el sentido de que para mí escribir poesía es mucho más difícil que antes, porque cuando se adquiere esta responsabilidad que te digo, y todos los poetas saben eso, ¿no? Entonces se hace más difícil, es más difícil sacar al público un poema, porque tiene que pasar por todas las revisiones que uno tiene que hacer para que uno por lo menos esté contento con el poema y poder luego publicarlo, ¿no? Bueno, fue una experiencia interesante ganar el COPE. Reconocemos, como bien se ha dicho, de que es importantísimo y que te da cierta notoriedad nacional, ¿no? Entonces nosotros seguimos trabajando como el primer día, por eso es que ahora estamos trabajando duro para terminar un libro este diciembre. Entonces, y ahí vamos, ¿no? Vamos dándole duro a la madera, como se dice, escribiendo poesía, que es lo que yo hago, ¿no? No escribo otras cosas, no escribo narración, no escribo ensayos, escribo poesía. Y te preguntaba, o estaba inquiriendo precisamente entre tu vínculo de la poesía con el campo de tu ejercicio profesional, de la biología, y también sé que haces gestión cultural, Eriquitos. A ver, coméntanos algo que pueda inferirse de esta triple vinculación. No te escuché bien, Bien, te decía, Carlos. Percy, por favor, si puedes repetir. Tú te dedicas a la poesía, digamos, exclusivamente lo que escribes, ¿no? Salvo algunos posts de Facebook también que por ahí he leído muy críticos, y lo vinculaba al ejercicio de tu profesión como biólogo. Ah, ya. Sí, y con este campo de la biología, que prácticamente la Amazonía pues es un sitio privilegiado para que estés explorando cosas, ¿no? No sé, a ver, coméntame. Y luego ya pasamos con Ana. Percy, un amigo poeta dijo alguna vez que la poesía mía era la poesía de mis viajes. Y yo creo que tiene mucha razón. Por las cuestiones del trabajo, como tú mismo lo has dicho, soy biólogo y me dedico a la parte pesquera, entonces viajo mucho por el río. Entonces el río, el bosque, el panorama que tú puedes tener, la sensación, el viento, el sol que te puede dar en un arrozal, en un barrizal, en un yucal, entonces todo eso puede ser motivo de poesía. Nosotros creemos que el tema no es el mayor problema en la literatura, ¿no? Los temas están ahí desde hace muchísimos años. El asunto es cómo tomamos ese tema y cómo lo volcamos en la escritura, ¿no? Entonces, yo digo que la biología a mí me ayuda muchísimo para comprender este ecosistema inmenso que se llama Amazonía y poder volcarlo en poesía. Discutíamos hace poco. Sí, adelante. Ana, entonces, casualmente estábamos comentando, tú te habías dedicado a la ingeniería química, sé que luego has estudiado literatura, ¿no? En los Estados Unidos. Carlos ha comentado que has acabado ya el doctorado en la literatura. Bueno, en tu caso, entonces sí variaste
digamos, de la matriz profesional que tenías en un inicio, por adentrarte mucho más en el conocimiento de, a fin de cuentas, lo que es tu forma de expresión, ¿no? La literatura. Coméntanos sobre ello y sobre la gestación de este libro, Lo que no veo en visiones, por favor. Antes de estudiar en Estados Unidos, yo terminé una carrera de licenciatura en literatura en la Facultad de Educación, en la UNAP. O sea, yo estudié 2 carreras en la misma universidad. Cuando terminé mi carrera de química, postulé un trabajo para participar en un proyecto de investigación sobre la situación de la mujer en las cuencas amazónicas. Y fui admitida al trabajo. Entonces, el trabajo consistía en encuestar y hablar con mujeres en las comunidades donde íbamos. Y después de este trabajo, no solamente tenía otra percepción de la Amazonía, o sea, no solamente el paisaje o los bosques, pero también era la situación dramática que se vivía en la Amazonía. Las mujeres, sobre todo. Entonces, yo decía, de ahí el título también, ¿no? Lo que no veo en visiones. ¿Qué es lo que estoy mirando aquí que no es una visión? Que tiene que ver con un proceso de la realidad, pero cómo desde la poesía yo lo enfoco, cómo lo miro, cómo estoy diciendo estas historias, estas voces que hasta ahora me hablan. O sea, esas voces están ahí permanentemente. Yo creo que la poesía es una sucesión de voces también, ¿no? Y como Carlos bien lo menciona, los temas están ahí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma? Y el lenguaje para mí es importante, ¿no? Entonces, para mí, lo que no me envisiono es el resultado de estos viajes, de estas conversaciones, de estos murmullos, estos viajes que se cancelan, esta canoa que no puede cruzar por alguna razón, o las crecientes que impiden algo, o las lluvias repentinas. Es todo un hábitat, es todo un medio ambiente que va configurando, ¿no? Las historias, va configurando la vida diaria de las personas. Pero también yo creo que desde ya de mi infancia, porque mi padre me llevaba desde niña, viajábamos constantemente. Los domingos era un viaje, ¿no? Por el Amazonas, algún pueblo pequeño. Entonces yo me había acostumbrado a viajar y siempre en mi mente, por eso también había solicitado el trabajo, era viajar otra vez y ver otras cosas. Yo creo que ese es también un poco el origen, digamos, del libro, ¿no? De lo que no veo en visiones y el resultado también. Es una muy bonita forma de ver a la poesía como un testimonio de las voces que están en la sociedad. Me acordé de una figura de Proverbios acerca de que había como que darle voz a los mudos, a los que no se puede expresar, ¿no? Eso está en una profecía del rey Lemuel, bueno, en fin. Me agarramos con la cosa social y mira que me he remontado hasta ese libro tan antiguo que es la Biblia. Entonces, Carlos, proseguimos contigo. Bueno, veo más bien el horario que está tan interesante en la conversación que había casi perdido la noción de que quedan 10 minutos para acabar el programa. Habíamos conversado que se puedan leer algunos poemas, ¿no? Entonces, creo que podríamos proceder a la lectura de un poema de cada uno en el curso de los minutos que quedan, ¿no? Calibren el tiempo y vamos, por favor. Es un privilegio que puedan recitarnos algo de su material esta noche. Anita, por favor, si puedes leer. Ya luego podemos seguir conversando. Carlos, yo pensé que tú podrías empezar. Ya, ok. Vean los tiempos nomás, ¿eh? algo más o menos breve y vemos si hay un repechaje. Es un poema, bueno, relativamente corto. Ya que estamos hablando de la universidad, la importancia de la biología y toda esa vivencia universitaria, voy a leer un poema que tiene alguna referencia de eso. El poema se titula El paraíso en la universidad. En las aulas de biólogos encendí una lámpara para alumbrar el camino largo a la universidad. Éramos varios y prendíamos más faroles, más lámparas, más lamparines. Éramos jóvenes con un cartucho de lapiceros en las manos y un ojo bien prendado del monóculo. Muchachos que no dormíamos porque al amanecer nos acompañaban nombres fantásticos y muchachas que trepaban las estadísticas como árboles mutantes, vegetales numéricos
para enfrentar los tiempos modernos que se venían. Se comentó que las semillas sexuales tenían un camino inequívoco hacia los ríos de aguas densas y nutritivas. Se dijo que las aves son culebras y que les crecieron plumas y así volaron, torpes, en manada, hacia la aclamación y el delirio. Era la época de la creciente de los ríos y los peces se escondían entre las matas, entre los bejucos, entre los arbustos. Mi abuela, sable en mano, espantaba sabandijas, hacía volar por los aires las hierbas trepadoras. Tiempos aquellos que rodaron cabeza desde las lomas, allí desde donde se miraba el Amazonas. Tiempos felices aquellos donde madre regresaba con la alegría de trabajar en los hospitales y para la gente pobre. Y prendimos las mechas para incendiar la palabra, para avivar los mitos, para enriquecer la ciencia, el idioma. Eran largas jornadas entre el debate y la tertulia. Nos tragamos las galaxias, sorbimos nebulosas, nos bebimos entero el sistema de estrellas. Fueron tiempos nobles y generosos como los actuales nobles y generosos. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos, solo tiempos, tiempos. Gracias. Muy buena. Adelante, Ana. Muy bueno, Carlos. Ana, por favor. Voy a leer un poema de un libro inédito que espero publicar en enero de 2021. Está ya casi terminado. Está dedicado a mi abuela Ana Lozano. Ella es una sobreviviente de los años del caucho. El poema se titula Con la soga se cuentan historias. La fronda espesa es tu origen, tu refugio y permanencia. Ayahuasca, soga de muertos. Trae los espíritus de las plantas, la sanación del cuerpo y sus pesadillas. En mis ojos, sus colores brillan y tienen rostros. Ayahuasca, soga que guarda la certeza de mi nombre y de ti, abuelo, Huitota en el Putumayo, huyendo de las correrías caucheras, esquivando el azote en tu espalda. Tus 15 años era un instante, un tránsito de alucinaciones y exilios. Ayahuasca, soga de muertos, tus colores hacen brillar la sucesión de mi relato, porque la historia que aquí se cuenta fue contada por ti, abuela, en la plaza del pueblo. Tu memoria recordó una vez más. Fue el recuento de tu huida y tú lo contaste con la soga. Bien. Muy bien. Muy tremendo poema. Les agradezco su participación esta noche. Ha sido el grupo Urkututu de la Amazonía. Tremendos poetas. Nos despedimos por esta ocasión. Nos vemos el próximo jueves con más Libertad Bajo Palabra. Muchas gracias, Percy. Gracias. Muy amable. Gracias, Percy.